pero si vamos a demorar media hora, lo admito. La clase de hoy se llama fotosíntesis. Y vamos a ver cómo producen alimento las plantas. Porque los animales se comen algo para tener alimento. Pero las plantas, la mayoría de las plantas no comen otros seres vivos. Excepto las carnívoras, pero ahí hay una pequeña diferencia. Las plantas entonces producen su propio alimento. Y ustedes han escuchado de las plantas harto. Cuando eran más chicos les hablaban del reino vegetal. Nosotros ya no usamos ese término en ciencias, decimos que es el reino planta. Se escribe plantae porque está en latín, pero es el reino planta. Y este reino planta tiene, igual como vimos en la evolución de otras cosas, las plantas también evolucionaron. Las primeras plantas se llaman algas verdes y son casi como bacterias. Y esas algas verdes evolucionaron a plantas que tienen como venas, por así llamarlas. Básculas, es como venas. Y esas se llaman briófitas. Y aquí las plantas todavía no son muy evolucionadas. Después llegan a otro grupo de evolución que se llama plantas sin semilla. Y en este grupo encontramos, por ejemplo, los helechos, encontramos los musgos que crecen debajo en los bosques, los troncos, las rocas. Y después aparecen unas plantas con semillas, pero las semillas son secas. Las semillas como por ejemplo en los pinos. ¿Han visto que los pinos tienen una especie de fruta, pero es seca, es como de madera? Le dicen los cocos para Navidad que se usan de los pinos, o los piñones de la araucaria. En esta época hay piñones. Todas esas son plantas que tienen frutos, pero sus frutos son secos. No tienen nada, no tienen flores, no tienen frutas. Simplemente crecen como los piñones, ese tipo de estructuras. Y las plantas más evolucionadas se llaman plantas con flores o angiospermas. Entonces, cada planta que veamos que tiene flores es una planta muy evolucionada. Hay flores de colores, hay flores verdes que parecerían parte del pasto. Por ejemplo, el pasto igual tiene flores. No lo vemos muy bien porque son como pequeñas ramitas minúsculas que cuando uno sopla salen como el viento. Esas son las flores del pasto. Todas las plantas con flores entonces son plantas modernas. Desde plantas muy primitivas. Ya será ahí. Vamos, juégatela. Vamos a empezar con la primera carta. ¿Le bajó el volumen a esa cosa? No, lo siento. Pero no les compartí el audio, así que fue sin sonido. No importa. Bueno, ahí. No, me equivoqué. No, todo mal. Puso primero la carta. Puse la Sarai no se fue. Ya, todo mal. No hay nadie esperando ahí para... Otra carta. Sí, se puede. Se puede. Sarai, cierra el ojo. No, ¿Cómo voy a porque cerrar los ojos, ya no les tonto? comparto. Pero Ya. tío, pues, ¿ves? Vamos mal. Bueno, ahí encontré otra, así que podemos arreglarlo. Compartir pantalla. Ahí está. Ya, entonces, ahora sí voy a pausar el hacer ahí. Poner la sala de espera. Ya, ahí sí. ¿Cómo sucedió esto? Ya, esta es la carta de la Sarai. ¿La ven? Un bosquecito. Sí, hay que buscar dónde está. Bueno, Yo no la veo. Ya lo encontré, está en Paleógeno. Sí, ahí. es paleo. Cenozoico, Es- paleógeno. Paleógeno, porque la O tiene tilde. Paleógeno. Paleógeno. Ok. Es eso. Ahí está. Ya.
Entonces, que entre la Saray. Saray, hola. Ya acá estoy. Ya. Ahí cambié A la carta ver. porque está... Me equivoqué. Ya. Dios, qué horror. ¿Tiene algo que ver con el paleozoico? ¿Algo que ver con el paleozoico, dijo Saray? No. Y con el cenozoico. Sí. Tiene que ver algo con el paleógeno. Sí. ¿Sí? Ya. A ver, ¿tiene algo que ver con la Tierra? Bueno, todo tiene que ver con la Tierra. Pero si todo tiene que ver con la Tierra. Sí, pero que tenga atmósfera verde y café. Sí. ¿Hay un ser vivo? No. 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 ¿Cómo no? ¿Ah? Es verdad, sí, sí hay. Sí. Piénsenlo Sí. bien, pues piénsenlo bien. A ver. Es el... ¿Tiene cielo? Sí. ¿El dinosaurio que está ahí? No. Mm, es que ya no sé qué me va a preguntar. A ver. Es muy difícil. ¿En la Tierra? No. No. ¿Y el pastito? Sí. Sí, ese de ahí. Esa Sí, era. ese. Esa era. ¿Ese era? Esa era. Esa era. ¡Oh! Costó, Dios mío. pero no te Sí. costó tanto. Esta No, ni carta tanto. representa cuando empezaron los bosques en Chile, cuando por primera vez llegaron los bosques. Y se cree más o Ya. menos que llegaron hace 55 o 23 millones de años. O sea, son bien antiguos. Ya Sí. será ahí. ¿Verdadero o falso? El fósil más antiguo de angiosperma o plantas con flores data del Jurásico. ¿Es desde el Jurásico? ¿Verdadero o falso? Las plantas con flores. Juégatela por uno. em, ay, falso. Veamos. Era verdadero. Lo siento. Ay, no. La Ya no planta importa. era Nanginganthus dendrostila. Es hasta ahora la aparición más antigua o temprana de las angiospermas en los fósiles. 200 flores fósiles de esta especie fueron encontradas en China de una época del Jurásico inferior. O sea que con 200 flores, los científicos creen que esta planta es de la época de los dinosaurios. Ya vamos a la otra pregunta. ¿Cuál es la respuesta correcta? Las angiospermas o plantas con flores, A, producen semillas desnudas. B, producen polen en estructuras masculinas llamadas ovarios. C, se dividen en monocotiledonias y dicotiledonias. ¿Cuál crees que es? ¿A, B o C? Ah, ¿la C? No Veamos. sé, tío. La C, correcto. Las Oh, angiospermas se dividen en dos grupos, monocotiledonias y dicotiledonias. Ambos grupos poseen características distintivas asociadas al número de piezas florales que presentan.
tipo de venas de las hojas, presencia, ausencia de crecimiento secundario, número de cotiledones, tipos de raíces, hartas características. Pero, ¿por qué la A no es? Porque las semillas de las angiospermas o plantas con flores, todas las plantas con flores, sus semillas están en una fruta o en un fruto. Y son estos frutos con carne, como la manzana, el durazno, las ciruelas, todo ese tipo de frutas. En cambio, los piñones no tienen eso, por ejemplo, o los pinos. Y los ovarios, aunque sean plantas, también se relacionan con la estructura femenina. Por eso estaría incorrecto. Bueno, igual tuviste dos bien. Súper bien. Ya. Si llega alguien atrasado, le pasamos la anterior que te tocaba. Bueno, Pero parece que faltan chicos por hacerlas. La otra vez lo hizo la Cintia, ¿Sí? el Felipe, la Gabriela, el Joel, y ellos nomás lo hicieron, pues no es cierto, no me acuerdo. No, la Cintia no alcanzó. fue la La Madi, creo. Trini, Ah, sí, la Madeline. sí. La Trini no la hizo, sí. No, pues ella quedó pendiente. Mm, Me falta ahora la Cintia, la Trini, y tú venías después de la Trini. Y el Maxi no sé si va a pasar. Pero la Trini vio la Estamos, foto. y además Pero, está Josito, compartiendo, se ve como una cosa rara, algo así como un ¿sí? hielito, algo así. Como hielo verde, no sé. Esto es lo que vamos a ver hoy Un día. hielo feo. Y que está relacionado con Hielo podrido. compartir audio ahí. ¿Qué pueden decir de eso que se ve ahí? Lo que sé es que podría ser algo microscópico, se ve desde un microscopio. Ya. ¿Algo más? Podrían ser, no sé, pero siento que he visto en otra parte, creo que en mi ensalada, no sé. Se ve algo parecido en un tipo de ensalada, ¿será el aceite? No sé. Quiero bajar el volumen, pero no sé cómo hacer. ¿Será el aceite? No puedo. Mira, como dice Felipe, sí, esto es del microscopio. Nosotros podemos ver esto mismo aquí en el colegio con nuestro microscopio. Y con una planta que crece en el humedal o en el río, que es lo que los cisnes comen, el alimento de los cisnes. Así que cuando volvamos a clase alguna vez, vamos a ver en el microscopio esto que se ve aquí es una hoja o una lámina de piel de la planta. Si nosotros sacamos luchecillo del río o del humedal, que podemos ir a buscar y recolectar, el luchecillo es como una planta acuática con muchas hojitas, como una línea de muchas hojas, y las hojas de más arriba, que son las que van creciendo recién, son tan delgadas que con sacar una y ponerla al microscopio podemos verlo igual que esto. Y esos puntos verdes que hay adentro de la hoja, dentro de las células de la hoja, ¿alguien sabe cómo se llaman? Son unas cositas verdes que están adentro de las hojas, de las células de las plantas. Porque esto es No una sé. hoja de planta, y dentro de la planta vamos a encontrar cuadraditos, que son las células de la planta, muchas células, y están unidas. Y dentro de cada célula están estos puntitos verdes. ¿Qué sé yo? Esos puntitos verdes son la estructura que más nos importa ahora. ¿Alguien sabe cómo se llama? Célula vegetal. Adentro de la célula vegetal. Y tienen Hongo. muchas. No mentira. No, son más chicos Algo, todavía. ¿es lo que le da color? ¿Algo Sí, así? le ¿Lo que da le da color? color. ¿Y qué color es? Verde. Verde. Porque si ven bien aquí, la célula es transparente.
Igual nuestras células son transparentes, nosotros deberíamos ser transparentes, pero también tenemos algo adentro de la célula que le da color. En las plantas el color es verde. Entonces, aunque la célula, este cuadrado que se ve acá, es transparente, tienen estas estructuras verdes que hacen que se vea verde todo. En nuestro caso, los humanos deberíamos ser transparentes, pero la hemoglobina, que es roja, hace que seamos como rosados, y ahí vamos, algunas personas son más oscuras, otras son más claras. La gente que es muy blanca tiene como poco, entonces no se le marca mucho el color rosado que deberíamos tener los humanos. Me imagino una persona transparente. Somos transparentes todos, pero la sangre nos da color. A las plantas esto les da color, esto verde, que se llama cloroplasto. Cloroplasto. Y esto de partida se llama pigmento. Pigmento es lo que le da el color, como una pintura, por así decirlo. El pigmento de las plantas se llama clorofila. Y no está como suelto dentro de la planta, sino que está dentro de una estructura, y esa estructura se llama cloroplasto, que es la que guarda la clorofila. Nosotros vemos a las plantas de color verde, porque el verde es el único color que se refleja en las plantas. Los otros colores la planta lo absorbe. Imagínense el rayo de luz o arcoíris que va entrando a la hoja de color verde. Todos los colores entran a la planta menos el verde, y por eso nosotros lo vemos de color verde. Se refleja el verde, rebota el verde. ¿Y dónde rebota? En unas estructuras que hay adentro de la planta que se llama clorofila, que se guarda en los cloroplastos. El cloroplasto es una estructura de adentro de la célula vegetal, un organelo, y hay muchos, montones, 50 o 60 por célula. ¿Recuerdan esos puntitos que vimos acá? Si los contamos, deberíamos ver... Si contamos esto, deberían haber entre 50 y 60 dentro de cada uno de estos cuadrados. Y estos cuadrados son las células vegetales, o sea que hay muchas, tienen muchísimas. Y si revisamos uno solo de estos cloroplastos adentro, vamos a encontrar que tiene un montón de discos que están como apilados, uno encima del otro. Estos discos, cuando están juntos así, se llaman granas. Y cada uno de los discos se llama tilacoide. Y aquí adentro es donde anda dando vueltas la clorofila, en este espacio. Dentro del tilacoide, el espacio tilacoidal. Esto es un cloroplasto entonces que está adentro de una célula vegetal, y el cloroplasto adentro de él tiene otras estructuras que se llaman granas. Y aparte tiene otras cosas, tiene membranas, tiene espacio, tiene ADN, tiene de todo el cloroplasto. De hecho, una científica dice que los cloroplastos antes vivían solos afuera de las plantas y que por la evolución se metieron a las plantas y viven juntos ahora desde hace millones de años, por evolución. Entonces, el proceso que les estoy tratando de mostrar hoy día, que comenzó hace millones de años y que continúa hoy día con las flores, con las plantas, se llama fotosíntesis y tiene dos etapas, que son las que ustedes tienen que recordar. Una etapa que necesita luz. Entonces, como necesita luz, se llama dependiente de luz o luminosa, y ocurre en los tilacoides, ocurre en estos círculos chiquititos. Y necesitan clorofila para funcionar, si no, no funciona. Y hay otra etapa que se llama independiente de la luz o fase oscura, y significa que no necesita la luz. Esto de oscura ya no se usa, no es que ocurra en la oscuridad de la noche, sino que ocurre con o sin luz. Le da lo mismo que si hay luz o no hay luz. Y ocurre en el espacio vacío que vimos, que se llama estroma. Entonces aquí viene la luz, porque la luz es muy importante en la fotosíntesis, y la luz rebota dentro del tilacoide. ¿Qué hace la luz? La luz rompe el agua. Y al romper el agua, que el agua, recuerden, es H2O,
el oxígeno se va por un lado y el hidrógeno se va a ocupar después. ¿Cuándo? En la parte oscura, que no necesita luz. En la fase oscura, la planta toma el CO2, el dióxido de carbono, lo que nosotros respiramos, lo que botamos cuando respiramos, la planta lo toma y lo convierte en alimento. Junta todo el carbono de acá y construye un alimento, gracias a la fase oscura. Pero la energía para lograr hacerlo viene de la fase luminosa. A la planta lo que le interesa es el hidrógeno, porque lo va a ocupar para armar esta molécula que yo les digo. Y el oxígeno que las plantas botan porque es su desecho, nosotros lo ocupamos para respirar. A la planta le da lo mismo el oxígeno, lo botan, no le sirve. Es su resto, su desecho. Y aquí está la fotosíntesis bien resumida. Fotosíntesis entonces. Necesita dióxido de carbono, necesita agua. Este dióxido de carbono y esta agua, gracias a la luz, va a transformarse en glucosa y en oxígeno. Entonces, nosotros sabemos que 6 moléculas de gas de dióxido de carbono, porque esto es un gas, reaccionan con 6 moléculas de agua. Esto es un líquido. La energía lumínica puede ser la luz del sol o la luz artificial. Los invernaderos de interior usan luz artificial y también producen fotosíntesis. La luz del sol es para las plantas que crecen naturalmente. Gracias a la energía lumínica, entonces, funciona la reacción. Sin luz no hay reacción y no hay fotosíntesis y la planta se muere. Se forma entonces como resultado una molécula de glucosa. La glucosa es un azúcar que hay en las plantas, con eso viven las plantas, y 6 moléculas de oxígeno, que es un desecho. A la planta no le importa hacer o no hacer oxígeno. A los que le importa son a nosotros, los humanos y los animales, porque respiramos oxígeno. Para la planta da lo mismo. Y si revisamos esta ecuación químicamente, el dióxido de carbono es CO2. Entonces necesita 6 CO2 más 6 de agua, 6 H2O. Recuerden que el agua es H2O. La energía es la luz que produce esta reacción y va a formar una glucosa. Y la glucosa se llama C6H12O6. Y va a formar 6 oxígenos, 6O2. Me interesa mucho que esta información que está en la diapositiva esté en sus cuadernos, porque esto es lo que vamos a preguntar de este tema, la ecuación de la fotosíntesis. Entonces aquí hay harta información que ustedes tienen que saber. ¿Cuál es la fórmula del dióxido de carbono? CO2. ¿Cuál es la del agua? H2O. ¿Cuál es la de la glucosa? C6H12O6. ¿Y cuál es la del oxígeno? O2. ¿Cuántas moléculas hay? Bueno, ahí vamos a ir revisando este material para que lo tengan más claro. 6CO2 más 6H2O forman C6H12O6 más 6O2. Esto es una ecuación química. Necesito que todo esto que estoy diciendo lo tengan presente porque lo vamos a ocupar varias veces. ¿Hay alguna duda aquí hasta el momento? Pregunto, está muy raro lo que estoy diciendo, está en chino todo. ¿Cómo vamos? No, sí, vamos bien. Ya vamos. Entonces estábamos hablando de la ecuación de la fotosíntesis. 6CO2 más 6H2O forman C6H12O6, 6O2. Foto, que es una palabra que nosotros usamos, proviene del griego, de otro idioma. Hemos hablado del latín, ahora vamos a hablar del griego. La palabra foto, entonces, significa luz. Y síntesis también es una palabra griega, que significa composición. Entonces aquí se está construyendo algo gracias a la luz. La mejor definición, la más completa sobre la fotosíntesis,
Dice así, es la transformación de la materia inorgánica a materia orgánica, gracias a la participación de la energía que proviene de la luz, la cual se transforma en energía química. En ciencia vamos a ver que la energía química se llama ATP, que luego se usará para formar compuestos orgánicos estables. Entonces, ¿por qué el CO2, el H2O son inorgánicos? Porque este es un gas, no forma parte de los seres vivos, de hecho es un desecho de los animales. Nosotros cuando respiramos oxígeno, después botamos CO2, no botamos oxígeno de vuelta. El agua es una materia, un compuesto inerte también, no es parte de los seres vivos más que la que utilizamos para nuestros procesos. El agua no está viva. En cambio, este azúcar, la glucosa que les dije, es una materia orgánica. Es parte de los seres vivos, es lo básico para que funcionen. El oxígeno también es inorgánico. Aquí está la relación entonces entre los animales y los vegetales. Entonces, en el proceso de fotosíntesis, las plantas obtienen moléculas orgánicas. Las plantas obtienen moléculas orgánicas, porque no tenían al principio. Sí, Max, esto va a estar en YouTube después. Entonces, la glucosa se forma a partir del CO2 y del agua, lo que dijimos hace un momento. Y el resultado es liberar oxígeno como desecho. Pero los animales, todos los animales consumimos glucosa y oxígeno. ¿Por qué? Nosotros igual los humanos comemos plantas y animales. Entonces cuando comemos plantas, como una papa, por ejemplo, papa frita o puré o papa cocida o arroz, vamos a comer la glucosa que esa planta formó. Y esa glucosa nació de la fotosíntesis, pero nosotros la comimos y nos sirve de alimento a nosotros. Además, respiramos el oxígeno que las plantas botaron porque les sobró, porque es desecho para ellos. Y eso nos permite a los seres vivos respirar y que nuestras células tengan energía. Y cuando nosotros respiramos con nuestras células, vamos a botar CO2, dióxido de carbono, y agua, nosotros botamos agua. Y siempre botamos agua, ustedes se pueden dar cuenta de esto, porque orinamos, porque sudamos, y ahí botamos agua. Va mezclada con otros desechos, pero principalmente es agua. Entonces la energía funciona así. Del sol llega la luz, entra la fotosíntesis en las plantas verdes, súper importante. Las plantas solo producen fotosíntesis, solo las verdes, ninguna más. Porque en las verdes hay clorofila. La fotosíntesis produce glucosa y oxígeno. Y los animales vamos a ocupar esa glucosa y oxígeno para sobrevivir, para formar energía para el trabajo de las células. Nuestra célula necesita de esta energía para sobrevivir. Y cuando respiramos, cuando trabajamos, producimos agua y dióxido de carbono. Y esta agua y dióxido de carbono la planta la va a ocupar en la fotosíntesis. Y es un ciclo. No se pierde nada de aquí de ninguna sustancia, se reutiliza siempre. Entonces cuando nosotros respiramos oxígeno, estamos respirando el dióxido de carbono que otros animales o personas produjeron y que las plantas transformaron. La glucosa viene también de este dióxido de carbono que respiró alguna persona o algún animal o dinosaurio hace millones de años. Entonces es un ciclo que se va manteniendo gracias a que hay seres vivos, plantas y animales. Y se necesitan los dos. Ya. Maxi, te toca elegir una carta a ti. ¿Estás por ahí o no? ¿O se fue donde Ok, preguntó ya. que... ¿Ahí está, Maxi? Tío, una consulta. ¿Sí? ¿Esta clase la va a subir por el YouTube? Por el YouTube. Ah, ya, gracias. Sí.
Maxi, te toca, Ya, te toca, te toca. Te pongo en pausa. pero ¿qué tengo que hacer? ¿Tuviste la clase anterior que tienes que ir adivinando cuál es tu carta? Preguntando en qué era está o en qué periodo, cómo es la carta, qué Sí. cosas tiene. Eso mismo. Ya viste cómo es, así que te va a ir súper bien y lo vas a hacer rápido. Bueno, no tenemos tanto tiempo. Ya te voy a dejar en pausa y le muestro la carta a tus compañeros. Ya. Bueno, ustedes vieron la carta. Voy a buscarla. Esa es. ¿Se acuerdan de la carta? Sí. Busquémosla. ¡Ey! ¿Dónde está? Está como al principio, pero no sé dónde. Está bien rara. Proteozoico y está como en el medio. Ahí, proterozoico, esa. ¿Ya vieron dónde está todo? Proterozoico ahí. Y se ve tipo, tío, se No ve sé. raro. Sí, no se parece nada, pero bueno, ahí tienen que encontrarla. Ayudarla al máximo. Ya, lo voy a traer. Dale, Maxi, pregunta por la era, por los colores, como quieras. Es que yo no sé hacer esto, tío. Pero mira, pues hay un nombre grande que se llama era y ocupa harto espacio. Y después esas eras a veces están divididas en periodos. Pero si son muy antiguas, no tienen periodos, son solo las eras. Prueba preguntando en qué era está, pues pregunta algunas eras. Ya, Cenozoico, No, Mesozoico, no. Paleozoico, No, mijo, no. Proterozoico. Sí, ahí. Sí, Ya, pero hay caleta, sí. pero anda preguntando por si tenemos cualquier tiempo. Soy la luna. Bueno, no sé si la luna, No. no sé si tiene- No. el que está al lado, ¿Para cuál lado? para el derecho. No. Ya me perdí yo. ¿Dónde era? Proterozoico. Puedes preguntar por los colores, a lo mejor se te hace más fácil. Soy el agua donde hay burbuja. No. No, Lo, lo verde al lado. no, No, No. Lo otro que parece piel. tampoco. ¿no? No. Yo creo que es un caracol, ¿ah? Pero no es. Eh, eso verde que hay ahí al medio. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cuál Sí, dices tú? Ese. ¿Cuál? Sí. A ver, Sí, eso. eso es. Po. Es el fósil más antiguo de algas verdes de hace 1.000 millones de años. 1.000 millones de años, imagínense, es hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. 1.000 millones de años. De esa época existe la fotosíntesis. Ya, Maxi, ¿verdadero o falso? Aquí hay dos respuestas nomás, pues, verdadero o falso. El fósil más antiguo de alga verde, clorofita, conocido es Proterocladus antiquus. Es verdad que las algas verdes son un grupo informal de diversos organismos, principalmente autótrofos,
¿Verdadero o ¿Y qué falso? significa eso? Hay varias cosas. Fósil son los animales antiguos que se murieron, ese es un ejemplo. No, sí Las sé, pero algas verdes, lo que apareció. Y organismos principalmente autótrofos, es que haga su propio alimento. ¿Harán el verdadero, estos animales su propio alimento, verdadero o falso? verdadero. Veamos. Verdadero, po. Sí, todas las Chala, ya. plantas verdes, incluidas las algas, son un grupo grandote, muchos tipos distintos, y hacen fotosíntesis. Antes de esto nadie hacía fotosíntesis. Estos fueron los primeros que hicieron fotosíntesis. Y hay de todo tipo, chiquititos a más grandes. Esa es la pregunta. Y hay que elegir una respuesta aquí. La respuesta correcta. ¿Las algas verdes o clorofitas? A. ¿Tienen pigmentos fotosintéticos distintos a las de las plantas terrestres? B. Junto a las plantas terrestres conforman el grupo de las plantas verdes. C. Son un grupo de procariontes fotosintéticos solo de vida marina. La B. La B. La B es pues, correcto. Las plantas verdes, también llamadas viridiplanta o clorobionta, son un grupo de eucariontes o plantas que incluye a las plantas terrestres y a las algas verdes. Buena. Los pigmentos fotosintéticos, lo que hace fotosíntesis, son iguales, los de las plantas del mar o las de la tierra, o las de los ríos. No son distintas, son la misma. Ese clorofila y cloroplasto que vimos hoy día, todos los vegetales verdes lo tienen igual. Y solo de vida marina, no. La vida marina se refiere al mar, pero en un lago, en un río, también hay estos seres vivos y sobreviven también, aunque el agua sea dulce o salada. La que tú dijiste es correcta, las plantas de la tierra es el mismo grupo que las plantas, que las algas verdes. Plantas verdes y algas verdes, mismo grupo. Tuviste 6 puntos, Max, igual que el Joel, empataron. La Saray tuvo 4. Tú tuviste 6. Estás en primer lugar con el Joel. Que hagan un desempate en la próxima clase. Vamos a tener que hacer un desempate, sí. La única No, posibilidad. hasta ya nomás le doy el puesto. Ya, pues, estamos. Gracias por conectarse. Que estén bien. Chao. Chao, tío. Chao, Chao. profe. Cuídense. Chao. Lávense las Chao. manos. Eso sí.